Me llevé el teléfono al oído y escuché el tono sonar 3 veces. Diego Guzmán contestó, sin una sola palabra de saludo. Estaba de pie en el frío pasillo del Hospital Universitario La Paz, con la mano aún apretando el resultado del análisis que el médico acababa de entregarme. A mi alrededor se oían pasos apresurados, camillas médicas rodando sobre las baldosas y familiares de pacientes hablando en voz baja. Pero en aquel instante, todos los sonidos se volvieron lejanos. Respiré muy hondo, esforzándome porque mi voz no temblara. Estoy embarazada. Al otro lado de la línea hubo silencio. Cerré los ojos y mis dedos se aferraron inconscientemente al borde del informe. Tengo este bebé. ¿Lo vas a reconocer? 3 segundos. Solo 3 segundos. Pero esos 3 segundos fueron tan largos como una vida entera. No fue un silencio de sorpresa ni de duda. Fue un silencio helado, como el vacío mortal antes de que una verdadera tormenta se desplomara. Entonces oí a Diego reír suavemente. Aquella risa era muy leve, pero tan fría que me entumeció la espalda. Lucía Torres, esta broma no tiene ninguna gracia. El corazón se me detuvo. Me llamó por mi nombre completo. Cuando estábamos juntos, casi nunca me llamaba así. Cuando era tierno, me llamaba Lucía. Cuando me abrazaba en aquel pequeño apartamento con vistas a las calles nocturnas de Madrid. Una vez dijo que mi nombre sonaba como la luz, pero ahora, en su boca, sonaba como un acta de acusación. Rompimos hace 3 meses, ¿y ahora me dices que estás embarazada? Su voz se volvió cada vez más fría. ¿De quién? Esas 2 palabras fueron como una aguja de hielo clavándoseme directamente en el tímpano. Me quedé petrificada en medio del pasillo del hospital. Apreté tanto el papel que se arrugó, y el sudor frío me empapó las yemas de los dedos. Diego, conseguí decir con dificultad, estuvimos juntos 3 años. Dime tú de quién es este bebé. ¿Mío? Volvió a reír. Esta vez la risa fue más fuerte, más clara y también más cruel. ¿Ya lo olvidaste? Fui contigo al examen prematrimonial. ¿Qué dijo el médico? De pronto mi mente quedó en blanco. ¿Examen prematrimonial? Sí, una vez hubo algo así. En aquel entonces Diego dijo que don Arturo Guzmán estaba presionando con el matrimonio. La familia Guzmán era una gran familia de Madrid, y todo debía seguir un proceso claro. Compromiso, revisión médica, preparación del contrato patrimonial y finalmente la boda. No me gustaba sentirme examinada de esa manera, pero por él acepté. El día que salieron los resultados, el rostro de Diego se veía muy mal. Le pregunté si pasaba algo. Él solo dijo que había un pequeño problema, que no afectaba nada. Le creí de esa forma estúpida al hombre al que había amado durante 3 años. El médico dijo que no puedo tener hijos. La voz de Diego resonó junto a mi oído, cada palabra clara hasta la crueldad. Lucía, en toda mi vida no podré tener hijos biológicos. Casi no podía respirar. Entonces dime, ¿de quién es el bastardo que llevas en el vientre? Bastardo. Mi mundo se hizo añicos justo en ese instante. Yo había pensado que, al oír esta noticia, aunque Diego no estuviera contento, aunque entrara en pánico, aunque necesitara tiempo para aceptarlo, al menos me preguntaría si estaba bien, al menos recordaría los 3 años que habíamos pasado juntos. Al menos no usaría una palabra tan cruel para llamar a una vida que aún no había nacido. Pero me equivoqué. Mi amor de 3 años, a sus ojos, no pudo vencer a un informe, no pudo vencer a su orgullo, no pudo vencer aquellos 3 segundos de juicio helado. Oí mis dientes castañetear. El frío no venía del aire acondicionado del hospital, sino de lo más profundo de mis huesos.
así que eso significaba un pequeño problema. Así que por eso aceptó la ruptura tan rápido, sin retenerme, sin explicaciones, sin dolor. Él ya me había condenado a muerte desde hacía tiempo. En el juicio que él mismo construyó, ni siquiera tenía derecho a defenderme. Lo nuestro termina aquí. La voz de Diego recuperó la calma que solía tener cuando se sentaba en la sala de reuniones de Grupo Guzmán. Fría, precisa, sin dejar ningún espacio para las emociones. Por consideración a estos 3 años, te aconsejo que lo soluciones limpiamente cuanto antes. No vuelvas a llamarme. Abrí la boca, queriendo decir algo. Quería decirle que no lo había traicionado. Quería decirle que ese bebé era realmente suyo. Quería preguntarle cómo podía ser tan cruel, pero al otro lado de la línea solo quedó el pitido prolongado. La llamada se cortó. Yo seguí sosteniendo el teléfono en la misma postura, de pie durante mucho tiempo en el pasillo del Hospital Universitario La Paz. La gente iba y venía a mi alrededor. Un hombre sostenía a su esposa embarazada camino de la consulta. Una madre joven llevaba a su hijo en brazos y lo calmaba con ternura. Una enfermera empujó un carro de medicamentos, cuyas ruedas sonaron secas sobre las baldosas. Todo era real. Solo yo parecía encerrada detrás de una gruesa capa de vidrio empañado, mirando cómo el mundo seguía funcionando mientras yo quedaba abandonada en lo más profundo del dolor. Bajé la cabeza y miré la pantalla del teléfono. La foto de perfil de WhatsApp de Diego seguía siendo nuestra foto juntos en la Costa del Sol. En la imagen, el viento del mar me despeinaba, y él estaba detrás de mí, abrazándome los hombros. En aquel entonces sonreía con mucha ternura. Yo había pensado que el hombre de esa foto sería mi esposo, el padre de mi hijo, y la persona que caminaría conmigo hasta el final de mi vida. Abrí el chat, y mis dedos temblorosos escribieron palabra por palabra. Diego, no te estoy mintiendo. Pero antes de poder enviar el mensaje, apareció una notificación. No se pudo enviar el mensaje. Él me había bloqueado. Teléfono, WhatsApp, todas las formas de contacto. Me sacó de su mundo con una limpieza absoluta, como si estuviera tirando algo sucio. Me agaché lentamente, enterré la cara entre las rodillas. No lloré, tal vez porque el dolor ya había superado el límite que las lágrimas podían soportar. Todo mi cuerpo temblaba en oleadas, como una hoja abandonada en medio del invierno. En mi corazón resonaba la voz de Diego. Bastardo, soluciónalo limpiamente. No vuelvas a llamarme. Cada frase era como una cuchilla. Pero curiosamente, después de quedar entumecida por tantas puñaladas, empecé a calmarme. Puse la mano sobre mi vientre. Allí todavía no había ninguna señal visible de una vida. Pero yo sabía que mi hijo estaba allí, muy pequeño, muy frágil. Solo yo conocía su existencia, y solo yo todavía quería protegerlo. Diego no lo necesitaba, pero yo sí. Me levanté lentamente y me limpié la cara, aunque no había ni una lágrima en ella. Volví a mirar el resultado del análisis que había arrugado con la mano y lo alisé cuidadosamente poco a poco. Esto no era una prueba de humillación, era la prueba de que mi hijo había llegado a este mundo. Era un recordatorio de que, desde ese segundo, ya no tenía permitido ser débil. Salí del hospital. Afuera, el sol de Madrid era deslumbrante, iluminando las calles anchas, los árboles de las aceras y los autobuses rojos que pasaban por la plaza. La ciudad seguía tan animada como siempre. Nadie sabía que mi vida acababa de partirse en dos durante una breve llamada telefónica. Una mitad era el pasado con Diego Guzmán,
La otra mitad era el futuro, donde solo quedábamos yo y este bebé. Me quedé bajo las escaleras del hospital y levanté la mirada hacia el cielo azul pálido. Luego hablé en voz muy baja, como si me hablara a mí misma y también a la pequeña vida en mi vientre. No eres un bastardo. Eres hijo de tu madre. Solo eres hijo mío. Desde ese instante, el nombre de Diego Guzmán empezó a morir lentamente dentro de mí. 6 años son mucho tiempo, tanto que bastan para que una herida sangrante cierre, forme una cicatriz y repose bajo la piel como si nunca hubiera existido. Pero también son tan poco que basta con oír un nombre antiguo para que el corazón duela por instinto. Usé 6 años para arrancar el nombre de Diego Guzmán de mi vida. No fue olvidar, fue aprender a vivir como si él nunca hubiera existido. Llamé a mi hijo, Mateo Torres. Mateo llevaría mi apellido. No fue porque odiara a Diego hasta el punto de querer borrar toda huella suya de mi hijo, sino porque, desde el primer llanto de Mateo en la sala de partos del Hospital Universitario La Paz, entendí algo con absoluta claridad. En su partida de nacimiento, en los expedientes del hospital, en las noches de fiebre alta, en cada caída, en cada comida, cada sueño y cada futura reunión de padres, la única persona presente a su lado sería yo. Así que debía llevar mi apellido. El día que di a luz a Mateo, llovía mucho en Madrid. Los dolores de parto duraron tanto que casi agotaron todas mis fuerzas. Las demás parturientas tenían esposos o familiares fuera de la sala de partos. Algunos sostenían la mano de sus esposas. Otros caminaban nerviosos de un lado a otro. Otros llamaban para dar la buena noticia a sus familias. Yo, en cambio, cuando la enfermera me trajo el consentimiento quirúrgico, firmé mi propio nombre en el espacio del familiar, Lucía Torres. Mi letra temblaba tanto que casi no se reconocía. La enfermera me miró. En sus ojos había compasión, pena y también un poco de impotencia. Yo solo curvé los labios en una sonrisa y no expliqué nada. No había nada que explicar. El hombre que debería haber estado allí ya estaba muerto. Muerto en aquella llamada de 3 segundos de silencio. Muerto desde el instante en que llamó bastardo a mi hijo. Mateo nació muy pequeño. Tenía la piel rojiza y un llanto débil, como un gatito abandonado. Pero cuando la enfermera lo colocó sobre mi pecho, de pronto rompí a llorar. Fue la primera vez que lloré después del día en que Diego bloqueó todo contacto conmigo. No lloré por el dolor. Lloré porque mi hijo realmente había llegado. En un mundo donde nadie lo esperaba, aún así llegó a mi lado con obstinación. Los años siguientes fueron realmente duros. Trabajaba mientras criaba a mi hijo. Cuando Mateo era pequeño, se enfermaba con frecuencia. Ictericia, fiebre alta, dolor de estómago, tos seca persistente. Yo no tenía experiencia ni a nadie a quien preguntar. A medianoche, lo sostenía frente al ordenador, buscando síntomas mientras le medía la temperatura con manos temblorosas. La vez más aterradora fue cuando Mateo tuvo laringitis aguda. Aquella noche le costaba respirar. Su carita se puso morada y sus manitas se aferraban con fuerza a mi camisón. Me asusté tanto que sentí que la sangre se me congelaba. Lo abracé y bajé corriendo. Me paré junto a la calle para hacer señas a un taxi en el viento frío, pero ninguno se detuvo. Al final me arrodillé en medio de la carretera y bloqueé un coche particular. Recuerdo muy bien que el conductor bajó horrorizado. Yo abrazaba a Mateo y repetía como una loca: «Por favor, salve a mi hijo. Por favor, lléveme al hospital». En la sala de urgencias,
El médico me dio un aviso de estado crítico para firmar. Me temblaba tanto la mano que no podía sostener el bolígrafo. Él me preguntó: ¿Dónde está el padre del niño? ¿Por qué está usted sola en un momento así? Miré la luz roja frente a la sala de emergencias y sentí como si la última luz de mi mundo también se apagara. Dije: él está muerto. Desde aquel día, en mi corazón, Diego Guzmán fue realmente un hombre muerto. Por suerte, Mateo salió adelante. Sobrevivió y fue creciendo poco a poco en mis brazos. Y yo, de ser una chica que ni siquiera sabía cocinar arroz, me convertí en una madre casi todopoderosa. Aprendí a preparar gachas de calabaza, sopa de pollo y pastelitos blandos de patata. Aprendí a cambiar bombillas, arreglar grifos que goteaban y recomponer una silla de madera que se tambaleaba. Aprendí a leer facturas, a equilibrar el alquiler, la escuela, los medicamentos y la leche. Cambié de trabajo 3 veces y de casa 5. Hubo un momento en que en mi cuenta bancaria quedaban menos de 100 euros. Compraba pan rebajado en el supermercado antes del cierre, mientras reservaba los huevos y la mejor leche para Mateo. Pero nunca me arrepentí. Mientras cada mañana, al despertar, viera a mi hijo acostado a mi lado, con la mejilla sobre la almohada y sus largas pestañas moviéndose apenas, sentía que todavía podía seguir adelante. Hoy era el primer día de Mateo en el Colegio San Isidro. Me levanté muy temprano y planché su camisa blanca nueva. El uniforme de la escuela consistía en camisa blanca, pantalón corto azul marino y una chaqueta ligera con un pequeño escudo en el pecho. Su mochila azul era un poco grande para su cuerpecito, pero a Mateo le encantaba. Se la ponía y daba vueltas frente al espejo. «Mamá, ¿parezco un estudiante mayor?» Me puse en cuclillas, le arreglé el cuello de la camisa e intenté ocultar el ardor en las comisuras de los ojos. Mucho. Mi Mateo ya ha crecido. Él sonrió, con los ojos curvados como una luna nueva. «Mamá, vámonos rápido. No lleguemos tarde». Tomé su mano suave y salimos del pequeño apartamento. La mañana de Madrid tenía un sol precioso. Los árboles junto a la calle proyectaban sombras moteadas sobre la acera. Las cafeterías empezaban a abrir, y el aroma del pan tostado y del café caliente se extendía por el aire. Mateo caminaba saltando sobre las manchas de sol en el pavimento, parloteando que quería hacer nuevos amigos, aprender a dibujar y que la profesora lo elogiara. Lo miré con una mezcla de dolor y orgullo. Mi hijo había crecido. Aquel pequeñito que una vez estuvo en una incubadora del hospital, que una vez lloró hasta ponerse morado en una noche de urgencias, ahora llevaba una mochila y entraba en el primer día de su vida escolar. A la entrada del Colegio San Isidro estaba llena de padres. Coches de lujo se detenían uno tras otro junto a la calle. Padres y madres vestidos con elegancia se inclinaban para despedirse de sus hijos con un beso. Las risas de los niños se mezclaban con las voces de los profesores pasando lista, formando una mañana bulliciosa. Llevé a Mateo hasta la puerta del aula y me puse en cuclillas para ajustarle las correas de la mochila. «Mateo, cuando entres a clase debes obedecer a la profesora y llevarte bien con tus compañeros, ¿entendido?» «Sí, mamá», respondió en voz alta. Y de pronto me abrazó el cuello y me dio un fuerte beso en la mejilla. «Adiós, mamá. Adiós, mi amor». Me quedé en la puerta del aula, mirando cómo su pequeña espalda se mezclaba entre los alumnos. Se giró para saludarme varias veces, hasta que un nuevo compañero lo arrastró hacia adentro y desapareció tras la puerta. Me quedé allí de pie durante mucho tiempo. Dentro de mí había un vacío, pero también una plenitud enorme. Desde hoy, el mundo de Mateo sería más grande. Tendría amigos, profesores y pequeños secretos
que quizás algún día ya no le contaría por completo a su madre. Debía estar feliz. De verdad estaba feliz. Me giré para marcharme, pero en el instante en que volví la cabeza, mis pasos quedaron clavados en el sitio. No muy lejos, al otro lado de la entrada de la escuela, un Bentley negro estaba aparcado junto al bordillo. Muy llamativo, muy familiar. Junto a la puerta del coche, había un hombre con traje impecable. Su figura era alta y recta, de hombros anchos, y en su muñeca un reloj caro reflejaba una luz fría bajo el sol. El tiempo pareció detenerse. Habían pasado 6 años. Creí que había olvidado su silueta, para que los recuerdos desgarraran de inmediato la cicatriz que había ocultado cuidadosamente durante tantos años. Diego Guzmán estaba frente al Colegio San Isidro. Mi corazón dio un golpe fuerte y luego se enfrió. ¿Por qué estaba allí? Parecía estar esperando a alguien. Su mirada recorrió la fila de padres y alumnos frente a la escuela. Entonces una niña con vestido de princesa rosa, claro, corrió hacia él y llamó alegremente: «¡Papá!». Diego se inclinó y la levantó en brazos. En su rostro frío apareció una sonrisa tan tierna que me resultó extraña. Nunca lo había visto sonreírle así a nadie. Poco después, una mujer bajó del otro lado del Bentley. Llevaba un vestido beige elegante, el cabello largo cayéndole suavemente sobre los hombros, un rostro hermoso y un aire dulce e intelectual. Tomó la mochila de la niña, se acercó a Diego y le arregló la corbata con naturalidad. Sofía Rivas. Había oído ese nombre cuando aún estaba con Diego. La hija de un viejo amigo de don Arturo Guzmán. Médica, dulce, comprensiva, de origen perfectamente compatible. Así que se habían casado. Así que él ya tenía una familia completa, una esposa hermosa, una hija encantadora, un coche de lujo aparcado frente a una escuela privada. Aquella escena era tan perfecta que nadie querría romperla. Los miré y solté una risa burlona hacia mí misma. Bien, así que durante los 6 años en que yo cargaba a Mateo y corría al hospital en plena noche, él estaba siendo padre de otra niña. Durante los 6 años en que aprendí sola a arreglar tuberías y a contar cada euro del alquiler, él vivía en una mansión, con una esposa dulce que le arreglaba la corbata y una hija que lo llamaba papá. Sin duda, ya no éramos personas del mismo mundo. Me acomodé el borde del blazer, bajé la cabeza y me giré para irme. Pero detrás de mí sonó una voz vacilante: «Lucía». Mi cuerpo se quedó rígido. «No te gires», me dije. «Sigue caminando. Hace 6 años. Esa persona ya murió». Pero mis piernas parecían llenas de plomo y no podía moverme. Al final, me giré lentamente. Diego Guzmán sostenía a la niña en brazos. Sofía Rivas estaba a su lado, con la mano aún sobre la corbata de su marido. Los tres parecían una familia perfecta salida de una revista de la alta sociedad madrileña. Y yo, frente a ellos, era como un fantasma del pasado apareciendo de pronto en una mañana llena de sol. La mirada de Diego cayó sobre mí. Me observó durante mucho tiempo, desde el rostro y el cabello hasta el sencillo traje de oficina y el bolso viejo colgado del brazo. En sus ojos había sorpresa, escrutinio y una emoción compleja que yo no quería entender. «¿Eres tú?». Su voz estaba un poco ronca. Asentí, como respuesta, sin saludos, sin reproches. No era necesario. Entre Diego y yo, todas las palabras que debían decirse
habían muerto en aquella llamada de hace 6 años. La Sofía me miró. La sonrisa en sus labios seguía siendo dulce, pero sus ojos se habían enfriado. Se colgó del brazo de Diego con naturalidad, como si ese pequeño gesto bastara para recordarme cuál era mi lugar. ¿Quién es? ¿Angón? Aquella forma de llamarlo me hizo detenerme un poco. Así que en casa ella lo llamaba con tanta intimidad. Diego guardó silencio un segundo. Una vieja amiga. Vieja amiga. Casi me reí. 3 años de amor. Un hijo que él negó. 6 años de vivir y morir sola. Y al final todo se reducía a 3 palabras. Vieja amiga. Sofía me tendió la mano. Hola, soy Sofía Rivas, la esposa de Diego. Miré su mano blanca y cuidadosamente cuidada, pero no la estreché. El ambiente se congeló de inmediato. Pero Sofía solo se quedó quieta un instante muy breve y retiró la mano, con una sonrisa aún perfecta, sin ninguna grieta. Enseguida supe que no era una mujer fácil de tratar. Justo entonces, una voz infantil y clara sonó detrás de mí. Mamá. Me giré. Mateo había salido del aula sin que yo lo notara y sostenía en alto un dibujo. ¡Ah, mamá! ¡Mira! Este es el dibujo que hice de nuestra familia. Corrió hacia mí, con la carita iluminada como si me ofreciera un tesoro. En el papel había 2 adultos tomados de la mano y un niño en medio. Los trazos eran torpes y los colores estaban corridos, pero era tan cálido que me ablandó el corazón. Estaba a punto de tomarlo cuando Mateo miró al hombre que tenía enfrente. Inclinó la cabeza. Lace. Sus ojos grandes y redondos estaban llenos de curiosidad. Señor, solo esa palabra bastó para que el rostro de Diego cambiara por completo. Vi con mis propios ojos cómo la sangre desaparecía de su cara en un instante. El brazo con el que sostenía a Clara tembló levemente. Se quedó mirando a Mateo como si acabara de ver un secreto enterrado durante 6 años levantarse de pronto de la tumba. Mateo se parecía mucho a Diego. Yo lo sabía desde hacía tiempo, desde las cejas, los ojos, el puente de la nariz, hasta la curva de los labios cuando los apretaba. Cuanto más crecía, más se parecía a él. Cada vez que miraba a Mateo dormir, había momentos en que casi veía la sombra del joven Diego en su rostro. Pero ese era un dolor solo mío. Hoy, por fin, ese dolor cayó en los ojos del hombre que debería haberlo visto 6 años atrás. La sonrisa de Sofía también se resquebrajó. Miró a Mateo y luego a Diego. En aquellos ojos que siempre parecían tranquilos, brilló una chispa de pánico muy rápida, pero suficiente para que yo la captara. Clara se movió inquieta en los brazos de Diego. «Papá, ¿quién es él?» Diego no respondió. Dejó a Clara en el suelo y caminó paso a paso hacia Mateo y hacia mí. Sus pasos eran muy lentos y pesados, como si cada uno pisara un fragmento afilado de memoria. De inmediato puse a Mateo detrás de mí. Diego se detuvo frente a nosotros y se puso en cuclillas, intentando quedar a la altura de Mateo. Su voz temblaba tanto que casi no formaba una frase. «Este niño, ¿cuántos años tiene?» Lo miré. De pronto me pareció muy gracioso. Esa pregunta debió hacerla 6 años atrás, cuando lo llamé para decirle que estaba embarazada, cuando estaba en el pasillo del hospital con el informe en la mano, cuando aún tenía la oportunidad de convertirse en el padre de este niño. Pero no preguntó, solo preguntó, ¿de quién? Puse a Mateo detrás de mí y miré a Diego desde arriba. «Señor Guzmán, ¿qué tiene que ver con usted la edad de mi hijo?» Su rostro se puso rígido. «¿No tiene que ver conmigo?» Su voz bajó, y en sus ojos había algo doloroso y peligroso a la vez. «Lucía,
Mírame a los ojos y repítelo. Señor Guzmán, por favor levántese. Está asustando a mi hijo. Mateo realmente estaba asustado. Su manita se aferraba al borde de mi ropa. Media cara asomaba detrás de mí, mirando a Diego con cautela. Sofía se apresuró a acercarse y tiró del brazo de Diego. Ah, Gon, deberíamos irnos. No asustes a los niños. Diego apartó su mano de golpe. Lucía, solo necesito una respuesta. ¿Tienes 6 años? Lo miré y cada palabra salió fría como el hielo. ¿Y si los tiene? ¿Y si no los tiene? Hace 6 años tú mismo dijiste que no podías tener hijos. Tú mismo llamaste bastardo al bebé que llevaba en el vientre. ¿Y ahora vienes a preguntarme cuántos años tiene? Diego Guzmán, ¿no te parece ridículo? La palabra bastardo fue como una bofetada directa en su rostro. Él se puso pálido. Yo ya no quería seguir mirando. Tomé la mano de Mateo y me giré para irme. En el taxi de regreso a casa, Mateo levantó la cabeza y me preguntó: «Mamá, ¿conocías a ese señor de antes?» Le acaricié el cabello. No, solo estaba preguntando una dirección. Mateo guardó silencio un rato, y luego dijo en voz muy baja: «Pero mamá, creo que ese señor se parece un poco a mí». El corazón se me hundió. Si hasta un niño de 6 años podía notarlo, ¿cómo iba Diego a pasarlo por alto? Efectivamente, menos de una hora después de volver a casa, sonó mi teléfono. Un número desconocido. Colgué. La otra persona volvió a llamar. A la tercera vez contesté, pero no dije nada. «Lucía, soy yo». La voz de Diego llegó por el auricular, fría, pero claramente fuera de control. «Tenemos que vernos una vez. No tengo nada que ver contigo. Tienes que verme». Respiró con dificultad. «Ya averigüé la dirección de tu casa, dónde trabajas y también la escuela de Mateo. Si no sales, iré a esperarte bajo tu casa, a tu empresa o volveré a la entrada del Colegio San Isidro». Me estaba amenazando. Temblé de rabia. «Diego, ¿qué demonios quieres hacer?» «Quiero saber», dijo con una risa fría, «quién ha jugado conmigo durante estos 6 años». Pero la primera persona que vino a buscarme no fue Diego, fue Sofía Rivas. A la tarde siguiente, cuando acababa de salir de la oficina, la vi de pie junto a un Porsche blanco. Hoy ya no tenía el aspecto de esposa dulce frente a la escuela. Llevaba un traje de oficina color crema, el cabello recogido en un moño alto y un maquillaje afilado. Entre los dedos sostenía un cigarrillo fino. «Señora Torres, ¿tiene tiempo para hablar?» «Creo que no tenemos nada de qué hablar». Intenté rodearla, pero Sofía dijo a mi espalda: «Sobre su hijo». Me detuve. Fuimos al cercano café de la Gran Vía. Sofía pidió un latte para mí y un americano para ella. Sus gestos eran muy elegantes, como si aquello fuera solo una charla social entre dos mujeres refinadas. «Señora Torres, seré directa. Ese niño se parece mucho a Diego, pero parecerse no significa ser hijo biológico». No dije nada. Angón tiene una enfermedad que le impide tener hijos. Eso él debería habérselo dicho hace 6 años. La mano que tenía bajo la mesa se cerró con fuerza. Sofía sacó un cheque del bolso y lo empujó hacia mí. 1 millón de euros. Suficiente para que se mude a otra ciudad y empiece de nuevo. Miré el cheque y solté una risa. «Doctora Rivas, se equivoca. Nunca quise molestar sus vidas. Es Diego quien se pegó a mí como un perro loco». Su rostro se enfrió. «Lucía Torres, no sea insolente. Una madre soltera como usted. ¿Qué más quiere?»
No estará pensando de verdad que con un niño de origen dudoso puede volver al lado de Diego, ¿verdad? Se inclinó hacia adelante, con una mirada afilada como la de una serpiente venenosa. ¿Y qué si ese niño realmente fuera suyo? Aquel año él prefirió creer que era estéril antes que seguir con usted. Ahora menos aún destruiría su familia y los intereses entre la familia Guzmán y la familia Rivas por un accidente de 6 años. Levanté lentamente la cabeza. Aquel año prefirió creer que era estéril. La miré directamente a los ojos. Sofía Rivas parece que conoce muy bien lo que ocurrió aquel año. En sus ojos apareció un destello de pánico. Solo duró un parpadeo. Pero lo vi. Usted es médica. ¿Ese informe del examen prematrimonial tuvo algo que ver con usted? Sofía se levantó de golpe. ¿De qué tonterías está hablando? Yo también me puse de pie, con la voz muy tranquila. Alguien tan orgulloso como Diego no se negaría a sí mismo tan fácilmente si no tuviera pruebas que lo hicieran creer de forma absoluta. Y usted, una médica que lo amó durante muchos años, tenía demasiadas oportunidades y demasiados motivos. El rostro de Sofía se puso blanco y luego rojo. Al final, soltó una risa. ¿Y si fue así? Me miró con una mirada llena de odio. ¿Y si fui yo? Lucía, aquel año no pude ganarme. Y ahora tampoco. La mujer con la que Diego se casó, soy yo. La familia que él eligió, soy yo. Usted y ese bastardo jamás podrán poner un pie en la casa Guzmán. Dicho eso, tomó su bolso y se marchó. Yo me quedé sentada en el café, helada de pies a cabeza. Así que mis 6 años de sufrimiento no solo comenzaron con la crueldad de Diego, sino también con una mentira preparada por esa mujer. Mi teléfono vibró menos de 10 minutos después de que Sofía saliera del café de la Gran Vía. Era la profesora de Mateo. En cuanto contesté, la voz de la maestra llegó llena de pánico. Madre de Mateo, venga a la escuela ahora mismo. Hay un hombre que insiste en llevarse a Mateo. Lo hemos detenido, pero no podemos más. La sangre se me heló de inmediato. Diego. Agarré mi bolso y salí corriendo del café como una loca. De camino al colegio San Isidro, apreté el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. No dejé de llamar a la profesora, pero el ruido caótico al otro lado de la línea solo aumentó mi miedo. Cuando el taxi se detuvo frente a la escuela, casi no esperé a que parara por completo antes de abrir la puerta y lanzarme fuera. Frente al colegio San Isidro había un caos total. El Bentley negro de Diego bloqueaba la entrada. 2 escoltas vestidos con traje negro impedían el paso a los profesores y al guardia de la escuela. Diego sostenía la mano de Mateo e intentaba arrastrarlo hacia el coche. Suélteme. Usted es malo. Quiero a mi mamá. El llanto de Mateo me desgarró el corazón. Mateo. Corrí hacia él y empujé a Diego con todas mis fuerzas. Diego Guzmán, ¿te has vuelto loco? Suelta a mi hijo. Abracé a Mateo con fuerza. Él temblaba violentamente, con la cara roja de tanto llorar, y sus manitas se aferraban a mi ropa, como si temiera que, si soltara aunque fuera un poco, se lo llevarían. Mamá está aquí. No tengas miedo. Mamá ya llegó. Le di palmadas en la espalda, y luego levanté la cabeza para mirar a Diego. El hombre frente a mí ya no tenía el aspecto del frío director general del Grupo Guzmán. Tenía el cabello revuelto, el traje arrugado y los ojos rojos como si llevara muchas noches sin dormir. En su rostro había una obstinación casi demencial. No quiero hacerle daño, dijo con voz ronca. Solo quiero llevarlo a hacerse una prueba. ¿Una prueba? Solté una risa de pura rabia.
¿Con qué derecho arrastras a mi hijo? ¿En calidad de qué? Quiero saber la verdad. Diego casi gritó. Lucía, ¿tan difícil es que me digas una sola frase? ¿En la verdad? Abracé a Mateo con más fuerza, y cada palabra salió de mi garganta como una cuchilla. Hace 6 años, cuando yo estaba sola en el Hospital Universitario La Paz, ¿dónde estabas tú? Cuando firmé sola los papeles del parto, ¿dónde estabas tú?